con la segunda charla de inicio de estas jornadas y contamos pues, con un paisano, David Chinarro Vadillo, que yo personalmente no le conocía, pero he hecho que bueno, que era de la cuadrilla aquí de Chema, que eran aquí de jóvenes y tal, y encantado. Es un militar retirado y especialista, ya lo tenéis, doctor en informática e ingeniería de sistemas y comandante de artillería retirado, y nos va preparado, se ha ofrecido él cuando ha visto la iniciativa de las jornadas del cañón para comentarnos ahora todo su conocimiento en estos temas. Y muchas gracias a vosotros por admitirme. Muy bien, encantados. Y ahora Ramón hace la presentación. Bueno, en el programa aparecía primero David, pero nos había dicho Maximiliano que se tenía que ir, por lo cual hemos preferido cambiar el orden. Como bien decía Ángel, David, muchas gracias, porque cuando salió la iniciativa de la Jornada del Cañón, fuisteis, esto también forma parte de lo que son los pueblos, ¿no? De que la gente proponga y el ayuntamiento acepte. Así que de verdad, David, muchísimas gracias. Nos decían quién era David Chinarro Vadillo. Pues David Chinarro Vadillo es doctor en informática e ingeniería de sistemas por la Universidad de Zaragoza y comandante de artillería retirado. Hijo del pueblo de aquí del Arenal, su padre Vicente Chinarro Vaquero y su madre Cecilia Vadillo Pulido. Siendo teniente en la Academia de Artillería de Segovia, impartió clases de táctica, tiro y materiales a los alumnos de la escala básica de suboficiales. Al ascender a capitán fue profesor en la Academia General Militar de asignaturas del Grupo Científico Técnico impartidas a varias promociones de cadetes, entre ellas a la de Su Majestad el Rey Felipe VI. Ha realizado cursos de sistemas de detención y localización de objetos, Grupo Enlace de Artillería Naval y Nuclear, Bacteriológica y Química en OTAN. Una vez en la Reserva Transistoria, fue profesor y vicedecano de investigación en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad de San Jorge, impartiendo diversas asignaturas del grado y máster de informática, dirigiendo proyectos internacionales. Actualmente está dirigiendo tesis doctorales y proyectos que comportan modelos de inteligencia artificial aplicados al ámbito de la justicia, ciberseguridad, medio ambiente y guerra electrónica, con numerosas publicaciones derivadas. Desde 2020 y mediante la empresa CESTE es coordinador de cursos y profesor en 7 ediciones de cursos de guerra electrónica para suboficiales y oficiales en Hoyo de Manzanares, 5 cursos CDCO y CBICO en el Centro de Mando Conjunto de Ciberseguridad y 2 cursos de Diplomado de Informática Militar, entre otros. David, lo dicho, esperemos lo que decía Maximiliano, ¿no? Que cuentes también como especialista en artillería lo que no hay que hacer para que el cañón reviente. Así que ya te dejo para ti, ¿vale? Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde, por admitir, digamos, esta intervención. A la corporación, a toda la corporación, a gente que sé que ha apoyado esta iniciativa, que me parece muy interesante, porque el cañón que no llegó a disparar esa segunda salva, ya os puedo contar por qué es un cañón artillero, de verdad. En ese efecto disuasorio que hay, ya es el gran efecto que se busca en la artillería. Bueno, yo puedo contar cosas, chascarrillos de la artillería, historias, etcétera, y espero que saquéis, pues eso, curiosidades, un poquito, pues sí, de cultura militar y sobre todo que os guste, porque si no os gusta, al pilón, ¿no? Como hacíamos en nuestra época. Al que no tal, forastero, al pilón. Bueno, a ver, artificios, digamos, o máquinas de guerra ya lo utilizaban los romanos y muchas civilizaciones antiguas sin fuego. Es decir, son artilugios como puede ser la famosa catapulta, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya lo utilizaba mucha gente. Pero cuando viene la pólvora es otra cosa. Ya empieza lo que llamamos artillería de verdad. Entonces, no en España, sino en Europa, la primera vez que se emplea y que nace la artillería en Europa, es ahí, en Niebla, más o menos, porque hay ciertas discusiones que si Sevilla antes, que si Niebla tal, pero más o menos. Sobre ese siglo XIII es cuando en España empieza la artillería. La traen, lógicamente, los árabes y, lógicamente, a través de la ruta de la seda desde China. Son los chinos los primeros que empiezan a jugar con la pólvora, ¿vale?
para muchos fines, incluso la alquimia, incluso buscando la eterna juventud y esas cosas, pero y también para las fiestas y, lógicamente, para defenderse, para las guerras, ¿no? Los chinos ya lo empleaban y a través de todas las civilizaciones, digamos, de Oriente llegan al norte de África, y el norte de África, en su conquista o en su defensa de los territorios ocupados en la península, se hacen fuerte con esa artillería. Ahí, en el sitio de la primera vez que se oye, que no sé si se va a oír, pero bueno, da igual. Ah, pues se ha oído, se ha oído. Ese oído, eso es la primera vez que se oye en Europa, es en este pueblo, al lado de Huelva, en este año, según las crónicas. Claro, habrá otros, pero ¿quién era el asediador? Alfonso X el Sabio. En sus crónicas es cuando dice, y nos lanzaban pellas o piedras de fuego. A ver, lanzar piedras se podía hacer con una catapulta. Lanzar fuegos también, con flechas, ¿vale? Flechas con fuego. Pero ya decía, con enorme estruendo. Ah, amigo, ahí había pólvora. Efectivamente, narraban luego que los defensores se defendían con eso, con ya armas para aquel tiempo, pues realmente buenas, asustadizas, disuasorias, parecido al cañón del Arenal, pero con poco efecto. ¿Por qué? Porque luego no les valió para nada, porque Alfonso X tomó esa plaza, entre otras muchas, me acuerdo, y la reconquista seguía. Las tropas cristianas eran numerosas, estaban bien disciplinadas, y ahí había almohades, en fin, y como sabéis, eran varios taifas, digamos, o cadís o taifas dentro de las plazas de Andalucía. Entonces, bueno, este es un hecho histórico, y ahí está la ciudad. Ha sonado otra vez, ha hecho fuego. Y bueno, esto era más o menos, estas piezas también es las que en esa época, ya vamos por 1247, 1248, el asedio de Sevilla fue muy famoso. Ahí fue Fernando el Santo, o Fernando III de Castilla, es el que hace la toma. Tampoco sirvió de nada. Los sitiados eran, efectivamente, era Asataf, que era berebere. Y entonces no les sirvió para nada porque lo conquistaron, pero eran bastante disuasorios. Lo que pasa es que los reinos cristianos estaban bien fortalecidos con sus tropas. Este es un cuadro de Francisco Pacheco, lógicamente siglos después, que es el rendimiento de Sevilla y cómo Asataf le entrega las llaves simbólicas, pues, al rey de Castilla, ¿no? Y ahí vemos, primero ya, esto no es de madera, es de hierro, y tenía que ser de hierro fundido, tiene zunchos, etcétera y tal, y tiene una cureña fija. La cureña es donde va el cañón, sobre la cureña, y bueno, estas son las lombardas primitivas, que se utilizaban, pero bueno, no va a dejar de sonar. Entonces, aquí estaba en este siglo, en el siglo ya XIV, pues es esa artillería incipiente. Como vemos ahí, esa ya tiene alguna rodadura que se permite cierta evolución. Mucha de esta artillería ya estaba sobre cubiertas de barcos en ese momento. Veis en 1324 los bereberes, ¿no?, asediando Huéscar, que no es Huesca, la aragonesa, sino Huéscar, que Huéscar es de Granada, ¿no? Mohamed IV, rey de Granada, rey moro de Granada, contra las fronteras Alicante y Orihuela. Faltaban todavía 2 siglos para conquistar Granada, lógicamente, por los reyes católicos. Y los reyes católicos, cuando conquistaron Granada, tenían buen artillado. Pero esto era lo incipiente. Entonces, en Algeciras, por ejemplo, sitiada por las tropas castellanas, de Alfonso XI, pero allí era una estrategia total. Estaba muy bien fortalecida Algeciras, tenía buena artillería de ese tipo, ¿vale? Bombardas primitivas, pero es que estaba sitiado por mar y por tierra. O sea, ahí ya entonces esta empresa tan bonita que es española, digamos, desde la conquista de Granada, pues antes de la conquista de Granada, ya los reinos cristianos se ponían de acuerdo, digamos, para atacar, digamos, y reconquistar la península. Y ese es un ejemplo muy temprano de
Alfonso XI junto con flotas de Aragón y de Génova, que era española también, en esa época. Entonces, esa es, digamos, la conquista. Y si decimos que el cañón, tal y como lo conocemos, en esa concepción artillera, digamos, es el estruendo, el ruido es la pólvora. Entonces, ¿cómo se hacía la pólvora? Pues la pólvora se hacía, vete para atrás, que está así. ¡Ay! La pólvora negra ha durado durante muchos siglos. Desde entonces, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, nada menos. Ha durado. Luego ya sería la pólvora sin humos en el siglo XIX, etc. Y tan fácil como salitre, el 75%. Se puede encontrar en muchísimos sitios, ¿vale? El carbón vegetal, no digamos, es lo más fácil de hacer, ¿no? Y el azufre, un poquito más difícil, pero tal. Me contaba mi hermana que está ahí, ¿no?, que en el libro de Hernán Cortés decía que cuando los conquistadores en América estaban allí y se quedaron sin pólvora, había que fabricarla, le faltaba el azufre. Entonces tenían que ir donde coger el azufre y iban a los volcanes. Entonces llegaban los artilleros y buscando el azufre a los volcanes se los traían para fabricar las pólvoras, ¿no? Entonces ahí estas son las 4 etapas que podemos decir, que es la etapa de la artillería primitiva, que es la bombarda, potente, pero muy rústica, lanzaba piedras prácticamente, piedras lanzadas, lógicamente su carga de proyección es pólvora, siempre es la integración química, digamos, y esa combustión rápida o deflagración en la proyección es lo que lanza, digamos, el proyectil, en este caso piedras. Luego fueron también de acero, siempre esféricas, por lo pronto en esas épocas, ¿vale? Y luego viene la artillería de la edad moderna, ya con las culebrinas. Esto es una culebrina, un poquito avanzada, pero eso es una culebrina, ¿vale? Y luego ya viene una artillería de revolución industrial, ya estamos en el siglo XIX. Si hay muchas cosas en todos los sentidos, en toda la industria del siglo XIX, cómo no, en la artillería, lógicamente. Y luego ya viene la artillería moderna, que podemos decir desde el 20, mitad del 20 hasta la actualidad, ¿no? Fijaros esta artillería primitiva, eso de hasta el siglo XV, como esas bombardas atadas con cuerdas ahí en el... más o menos fijas, alguna con rodamientos, etcétera, ¿no? Y cómo se cargaban siempre por la boca, decimos avancarga. Primero había que meter la pólvora y luego, digamos, la piedra, el bolaño también, llamado bolaño, se metía redondo y luego por la mecha o el oído, que es esto, lo que hay aquí, la mecha o el oído, por ahí es donde se prendía la pólvora. Y entonces al prender la pólvora, en su degradación repentina, lógicamente, sale, digamos, todo el proyectil, etc. Entonces, estas eran ejemplos de bombarda, las culebrinas de esa época, pero son las primeras culebrinas, esta ya es más avanzada, ya se puede decir que es de la otra época. Se utilizaba en asedios, en las batallas navales, lógicamente, los barcos las tenían, etc., ¿no? Luego el pasavolante es una bombarda, realmente, un calibre mediano, lo que pasa es que he puesto esa ahí porque está ahí en un museo y es la que se utilizó en el sitio de Granada, ¿no? Entonces es interesante, simbólica la historia, que es tipo a esto. Pesaba unos 1.800 kilos, ¿no? Casi 2 toneladas, y más o menos unos 5 kilos es lo que podía lanzar en piedras, de 5 kilos más o menos lo que lanzaba, ¿no? Es más, después de la conquista de Granada en el 1505, claro, el fundidor malagueño pues, se forró de pedidos por toda Europa y por todo. Dice, bueno, ¿qué pasa? Que con esto la artillería ha decidido, hombre, la artillería no ha decidido la conquista de Granada, ha proporcionado la conquista, porque la artillería siempre es un apoyo desde entonces y ahora para la infantería, las fuerzas de maniobra, infantería, caballería, ingenieros, no ingenieros tendiendo puentes, transmisiones, y la artillería lo que hace es cubrir por el fuego, ¿no? Entonces de ahí, pues ya es curioso, esto es, casi siempre pongo artillería española, pero hay cosas curiosas como esto. Esto es la gran bombarda turca, ¿no? Cuando los otomanos, los turcos intentaron conquistar Constantinopla durante muchos siglos, una sola ciudad, lo que pasaba en la península ibérica, pero allí no había forma. Ciudad muy fortificada, con varias líneas de fortificación, pero de verdad, varios muros, y desde el mar era imposible llegar a ellos. Y entonces se les ocurrió esto.
Entonces, un enorme tubo de una gran potencia, y ahí está la figura, un grabado de la época, donde realmente derribaron esos muros de Constantinopla y penetraron en Constantinopla y conquistaron Constantinopla. Luego ya, esto que hay en el Museo de la Armería Real de Fort Nelson, en el Reino Unido, es porque ellos mismos quisieron, en cierta confrontación, ya siglo XIX, entonces los turcos quisieron defender la ciudad tenían cierto conflicto con los ingleses y pasaba por ahí por un destructor inglés y lanzaron de esto. Entonces los destructores ingleses, bueno, al final aquello se resolvió a favor del destructor, pero sí, en recuerdo, se llevaron, digamos, esto, reconquistaron parte, la boca de fuego, y está precisamente como lo hacen siempre los ingleses, donde van, rapiñan y lo tienen ahí, en el British, ¿no? Y ahí está, el Museo de la Armería Real, ¿no? Y es, bueno, es muy curioso porque es de aquella época. En artillería naval, pues sigue utilizando los mismos. Son pequeños al principio, ¿no? Luego más grandes, son enormes, cañones que tienen su retroceso, que tienen que estar a merced en la puntería. Estos cañones es de suponer que tenían muy poca precisión y poco alcance, ¿eh? Hablamos de esa bombarda no más de 1 kilómetro, ¿eh? Se habla de entonces. Luego fueron ganando un poquito más kilómetros, pero el alcance, digamos, con un bolaño, y depende del viento y de tal y de muchas cosas, pues era impreciso. Pero era suficiente a poca distancia, antes del abordaje, digamos, del barco. Esas bombardas decidían el combate naval en muchos de los casos. Entonces era importantísimo, desde el primer momento se colocaba ahí. Ahí vemos a este artillero que no sé qué hace ahí, porque este que está ahí con la manita, eso es peligrosísimo, porque el retroceso del cañón es tan enorme que ese cabo que está ahí, digo cabo, es que en marina solamente se puede decir cabo, no se puede decir cuerda. Como digas cuerda y vaya a ser te tiran al agua, ¿no? O sea, tienes que decir cabo. Entonces, y está metiendo ahí la mano. En ese momento del retroceso, se le pilla la mano y se la corta. O sea, es enorme el retroceso que tiene ahí. Y luego los cálculos que hacen efectivamente son sobre la oscilación, mareas, olas, etcétera, del barco, ¿no? Ese que está ahí y que lleva una especie de depósito es precisamente, normalmente es un aprendiz, y es el que lleva las pólvoras, las cargas, ¿eh? Pero el que maneja el cañón son ya gente veterana, etcétera y tal, ¿no? Esto, en toda la artillería hay muchos lemas, ¿vale? En toda la artillería de todo el mundo, en la española también. Está esto de sapientia, fidelitas y fortitudo, en cuestión de fuertes, hay que ser fuertes, digamos, fuerte en doble sentido. Los artilleros normalmente para manejar esto, hoy en día no, porque hoy en día todo automático, pero eran, digamos, la gente fuerte, alta, etcétera. Para cargar, por ejemplo, un tubo sobre los mulos, porque había artillería a lomo y había que cargarla, son gente que tenía que cargar y manipular ello. Pero va por otra cosa. Fortitudo es la resistencia, digamos, a la adversidad. Y luego viene fidelitas, es siempre fiel, la artillería está ahí, es el arma, digamos, última ratio o regis, última razón de los reyes, como diciendo el último argumento que tienen los reyes. También podemos traducirlo hoy en día a los políticos. Cuando fracasan los políticos, desgraciadamente viene la guerra, ¿vale? Mejor que no fracasen los políticos, porque la guerra, una vez que nos metemos, no sabemos cómo vamos a salir, ¿no? Eso es así. Entonces, eso, ahí está el fidelitas siempre. El sapientia, porque hay que saber mucha matemática, hay que saber física. No veo a ningún gente joven por aquí, pero les diría, ¿te gusta la matemática? ¿Te gusta, digamos, la física, la balística, la química para las pólvoras, etcétera? Si te gusta todo eso, la ingeniería en general, si te gusta todo eso y además tienes un espíritu militar, aventurero, fortalecido en la disciplina, ¿vale? Como muchos nos hemos hecho en la Academia General Militar, por ejemplo, y en la Academia de Artillería de cadetes, pues debajo de esas cureñas teníamos tienda de campaña, y muchas veces renunciamos a ella porque nos gustaba meternos y pasar la noche debajo de nuestro cañón.
Nuestro cañón era el amparo, era como la gallinita que acoge ahí a los polluelos que éramos los artilleros, ¿no? Y hemos pasado, pues, muchas, afortunadamente, pues bueno, aventuras de maniobra y ese orgullo es lo que llevamos todos. Ahí vemos, por ejemplo, algo de esto de Fortitudo, que se llama así este cuadro, este de Ferrer Dalmau, Maximiliano ha puesto varios, este es el pintor de las batallas, lo llaman así, pintor de las batallas, porque tiene unas escenas, ahí se ve, muy espléndido, de un realismo enorme, porque está un cielo azul, es en la parte de Burgos, esto es cuando viene, nada menos que Carlos I, V de Alemania, que viene aquí a España, el emperador era jovencito y tal y todo eso, pero se trae muchísimo ejército de allí, de Alemania para España. Lo embarca, desembarca en Santander y por todo Burgos, toda esa estepa dura castellana, ¿vale? Cuando el cielo está así, con tormentas, un plano de tormentas, un plano de hombres, esfuerzo, máquinas, hierro, bueyes, y un suelo encharcado de barro, como no había autopista ni asfalto, lógicamente. Entonces, como eso, se embarraban y había que hacer mucha fuerza para sacarlo de ahí y llamar a los que estaban alrededor, los ganaderos que tenían allí, los agricultores, pidiéndole ayuda con sus bueyes para sacar embarrados ahí ciertas piezas de un enorme peso, si ocurría esto, ¿no? Y Ferrer Dalmau lo expresa muy bien, ¿no? Luego ya viene pues, la artillería en la edad moderna, ya en el siglo XVI y XVII, ya está más refinado, ya son este tipo cañón. Estas son las culebrinas, principalmente lo que marca la cuestión. Luego se cambia el cañón de bronce y hierro fundido, digamos, unas aleaciones mucho más fuertes, todavía no viene el acero, pero sí se viene con una consistencia muchísimo mayor, ¿no? Con todo eso, mucho más preparado, etcétera. Bueno, y luego, pues esto es parte del tercio de la culebrina, tal y como está, por ejemplo, este cañón, se utilizaba, lo he dicho, en cubiertas navales y en tierra. Este era de cubierta naval, este que está en la, digamos, en el Museo de San Telmo, está este cañón. Bueno, pues lo han puesto ahí sobre una cureña, pero realmente viene concretamente de un barco naval, ¿no? Esto, por ejemplo, es para ver que esta boca de fuego en la conquista de América. A ver, Colón no llevaba mucho, no mucho artillado, llevaba muy poquito, llevaba esto. Esto es muy poquito, es más bien casi un falconete. Bueno, ya no hay puntero. Es como un falconete es una culebrina pequeña, normalmente que la utilizan en el abordaje, digamos, entre barcos, etcétera y tal, como en el último momento. No era gran cosa, ¿por qué? Porque eran barcos exploradores. O sea, Isabel de Castilla lo que quería pues, es buscar una ruta. En principio, hombre, hay que llevar armas por si acaso se cruza algo y no saben lo que van a encontrar allí. Pero en principio no eran barcos de guerra, en principio. Ahora, la segunda y la tercera sí que llevaban unas cerbatamas, pues tipo a esta, de gran potencia, pero es que iban 17 navíos. Es que aquello ya era una flota enorme de barcos, porque sabía que en la primera expedición habían tenido resistencia. Y aquello pues ya tenía otras misiones, otras connotaciones, digamos, en la ocupación, y había que llevar una artillería en condiciones, ¿no? Este es real, además, recuperado, está así podrido y tal, pero es así. Como llevaba una de esas tres embarcaciones. Esas tres embarcaciones simplemente están en el puerto de Palos, de donde salieron las tres calaveras. Están representadas, reproducidas, lógicamente no son las reales, pero están bastante bien reproducidas. Y luego, para que veamos allí, en la batería de Portobelo, en el Panamá, pues ahí se reproducen. Es raro, porque normalmente cuando en un castillo, por ejemplo, no sé, en la Triste Concepción, vemos ahí almenas, vemos también ahí troneras, pequeñas troneras que es de fusilería, evidentemente son fusilería,
No creo que haya muchos cañones de gran peso, precisamente por a lo largo de la muralla no veo asentamiento. Es posible en las torres, pero están destruidas. Yo no lo sé, no tengo otros datos. Lo que sí es cierto que cuando uno conquista un castillo, lo primero que hace es llevarse los cañones, ¿no? Igual que las iglesias, las campanas, para fundirla, para el hierro. Entonces, desaparecen fácilmente. Y es raro que en estos sitios estas enormes cerbatanas estaban ahí, se conservan y se pueden visitar ahí en Portobelo, en Panamá. Y luego, pues tenemos allí en Cuba, por ejemplo, en Santiago de Cuba, allí arriba, pues tenemos arriba a la izquierda Santiago de Cuba. Aquí, por ejemplo, en Cartagena, pero de Colombia, no la Cartagena nuestra, de Colombia, tenemos enormes cerbatanas. Sobre todo, estaban en defensa de fortificaciones en los puertos. ¿Por qué? Porque eran para los piratas. Los piratas atacaban en alta mar y a los puertos, a la salida del puerto. Entonces, ahí se fortificaba bastante en eso. Por ejemplo, esta pequeñita en Santiago de Chile, etc. Es decir, España llevó la artillería, digamos, allí, a toda Hispanoamérica. Estuvo con ello. Y luego bueno, lo menciono porque es un cañón de 24 libras. Esto, muy famoso, ya está cerca del siglo XVIII, más bien tirando casi al 19, y era muy popular, es decir, 24 libras. ¿Y por qué 24? Bueno, hay una forja en Arenas, me he dado cuenta, que se llama forja 30 libras. No sé lo de 30 libras por qué, pero lo de sí, de este cañón, le llaman de 24 libras porque la bola pesaba 24 libras, ¿no? Y entonces la llamaban así, y fue muy difundido, lo empleaba mucho España, en fin, las grandes potencias de entonces, Francia, Inglaterra, etcétera, y era muy popular. Entonces, hablar de ese cañón, pues era muy... Y luego vino la revolución industrial. Principal revolución era, en lugar de avancarga, no hay que meter la pólvora y luego meter el proyectil, sino retrocarga, es decir, entonces cierre por detrás, y entonces se metía primero el proyectil y después la carga, ¿vale? Luego, otras cosas que hubo después respecto al proyectil, que era explosivo, pues no era un macizo, y simplemente lo que es la energía cinética es lo que se aprovechaba para efectos sobre las tropas adversarias, sino simplemente todos, desde el siglo XIX y hasta ahora, o ya terminado el siglo XIX en el siglo XX, y por supuesto ahora son explosivos, y son con una espoleta, digamos, que incide o sin incidir, por aproximación o por otras cosas modernamente. Entonces tiene, sobre todo, lo en principio es el cañón, que es acero puro, ¿vale? Y la retrocarga. Entonces ahí ya la revolución es importante, ¿no? Están los famosos cañones Krupp, que se utilizaron mucho en navales y en artillería de costa, ¿vale? Luego, en la guerra carlista tengo esta noticia, ¿no? Vale, solamente esto cualquiera que lo diga dice, pero bueno, la guerra carlista ya es siglo XIX, ¿y cómo no tenía una retrocarga? Porque depende, el bando carlista o el bando isabelino o lo que sea, tenían acceso todavía a armas antiguas, ¿vale? Que eran, pues eso, tipo colibrinas como esta, ¿vale? Y no eran de retrocarga, y el cañón ese tampoco es acero, y veo que son bolas, ¿vale? Y esta es grabado antiguo. Y sin embargo, en algunos ya en el siglo XIX, y es una ventaja, primero, la retrocarga más rápida, más cadencia, más disparos por minuto, ¿vale? Hablamos que en las cerbatanas pues se hacía aproximadamente un disparo cada 5 minutos, 8 minutos, las cerbatanas antiguas. Esta podía llegar pues a eso, a un disparo cada 2 minutos, por ahí, entre que cargas, tal, aprendes, etcétera. Y bueno, y otra cuestión, que las modernas, ya digo que esto es, para ser siglo XIX, es antiguo, o sea, está un poco armamento retrasado, y eso, claro, es importante, ¿no? Esto es simplemente una conmemoración, precisamente, de la guerra carlista, pues algo parecido a esto en Pamplona, y veo ahí también que es avancarga, ¿no? Lógicamente, dentro de esa época, pues es la artillería más retrasada, ¿no?, que hay. Pero bueno, la han querido poner así, representarlo típicamente, pues muy bien. Ahí están, digamos, el atacador, que es este, para prensar bien esto, para llevar las pólvoras aquí, depositar las pólvoras, y esto para atacar la pólvora, y luego ya, pues lo que es el bolaño, o lo que es cualquiera que sea de piedra o de acero supongo que ya sería entonces, vamos, en esa representación. Y esto ya sí que es una retrocarga auténtica,
de la guerra carlista también, es un cañón sotomayor utilizado por ahí, por Navarra, en Trubia. La fábrica de Trubia en esa época española era muy importante. Y bueno, ya es monomástil, con lo cual veremos en cañones modernos que lo monomástil, lo suyo sería bimástil. Y bueno, y luego estos son inscripciones, pero como lemas de artillería. Ya hemos dicho, ultima ratio regis, ¿no? O regium, un rey o reyes. Y entonces, o aquí lo han puesto al revés, regis ultima ratio. Existe desde Luis XIV en Francia. Luis XIV en Francia dijo que toda su cañón de artillería tenían que llevar grabado eso, ultima ratio regis. Entonces, le gustó a todos los artilleros, y en la Academia de Artillería de Segovia también su escudo viene en todos, y por todas las artillerías le gusta eso, ¿no? Es el arma del poder, el arma de reyes. Hoy también, hoy los grandes misiles que son artillería, eso que está en manos del señor Putin o en manos del presidente de Estados Unidos, digamos, con un dedito y un botoncito, es artillería, ¿no? Entonces, quiero decir, es lo que ellos, su última razón, esperemos que no la empleen nunca, pero... además, en esa época aparece el rayado, eso se llama rayado de ánima, que es para darle un giro, digamos, el proyectil va girado como una peonza, digamos, y para tener más estabilidad y que le influya menos las condiciones meteorológicas de viento, etcétera, que al atravesar la atmósfera. Ese es el rayado, y esto ya es del siglo XIX, final del XIX y por supuesto todo el siglo XX, ¿no? En esto. Y estos son la artillería de costa. Esto es un monstruo. Esto es a realmente 381,40 de ancho, un proyectil así de ancho, digamos, y un peso enorme que tiene ahí, pues estaba artillando costas españolas como en Menorca, en el Ferrol, en Cádiz, todo eso son enormes. Es muy difícil. ¿Cuál era el tema? Que se sabe dónde está, por lo tanto el barco atacante puede ahí depositar. ¿Cuál es la ventaja? Que al estar muy bien la protección que tiene es enorme, ¿no? Aunque le caiga encima, pues bueno. Entonces, hoy en día no está. Hoy en día es simplemente un parque temático, visita, no sé qué, curiosidades. ¿Y qué es la artillería de costa? ¿No está? Buah. La artillería de costa tiene un regimiento móvil. Entonces puede ir a cualquier punto de la costa amenazado, ¿de acuerdo? Entonces se desplaza con una rapidez enorme, hace una cadencia de tiro mayor que esto y por supuesto con unos sistemas de armas con una precisión increíble, ¿no? Respecto, por supuesto está, bueno, de todo esto no puedo decir dónde está, pero vigilando las costas. Este sí, pues bueno, total, es un museo. Están vigilando las costas españolas y especialmente el estrecho. Esto era como lo que hay por debajo de tierra de esa gran casamata y de ese gran artillado, de ese monstruo del siglo XIX-XX, en finales del XIX, algunos artillaron ya en el XX, con ese 38,1 que llamamos, 381 milímetros. Entonces el proyectil es enorme, se lleva todo con grúas, como si estuviera por debajo de una fábrica, y con ruedas, en fin, con poleas, etc. Y bueno, ahí está la curiosidad simplemente tecnológica, más que otra cosa. Y esto es el Otto Melara. El Otto Melara es un cañón, incluso actualmente está en servicio, es el cañón de montaña. Ese cañón de montaña se puede dividir en 12 cargas, 12 mulos. Estaba en el Pirineo, lógicamente donde debe estar. Aquí, si hubiera que defenderlo, a lo mejor estaría aquí. Pero hay un concepto de artillería diferente. Esto, 12 mulos para una sola pieza. Si una batería tiene 4 a 6 piezas, pues multiplicar por 12, los mulos que se necesitarían y estaban allí, en Oaxaca o Huesca, estaban allí, ese regimiento de montaña. Hoy en día tampoco existe, por 2 razones. Una, porque es otro concepto de la artillería. La artillería, ¿qué es? El arma maniobra, la infantería maniobra con el movimiento
con el choque, con el enfrentamiento, etc. La caballería lo que va buscando es la rapidez de envolver, para llegar lo más rápido, donde está, o permitir que otros se replieguen. La caballería siempre, que son carros, no hay caballos, pero que permitir siempre la velocidad, adelantarse, ¿vale? Esa es la caballería, su academia está en Valladolid, todo en Castilla. Infantería en Toledo y artillería está en Segovia, como sabéis. Entonces, la artillería lo que hace es el fuego, pero maniobrando con trayectorias. Es mejor una gran batería de mucho alcance, si hubiera que defender el Arenal, pues por ahí por Roma Castaña, por ahí perfectamente se puede asentar la batería, ¿vale? Y desde ahí se puede maniobrar todo con trayectorias, ¿vale? Si hubiera que defender aquí una unidad que está en apuro de infantería, la infantería sabemos que es, bueno, nos dicen que los artilleros su misión es apoyar a la infantería, a ser posible la infantería amiga. Entonces, la cuestión, bueno, pero lo que sí es cierto, cuando el infante pide fuego es porque lo ve aquello imposible, y cuando oye silbar por encima los proyectiles de artillería, pues ya se le abre el corazón, dice, me han oído, ya estoy salvado, ¿vale? Exactamente igual que cuando viene la aviación, es parecido. Entonces, ahí tenemos que ya maniobran con materiales y maniobran con mulas mecánicas, ¿vale? De esas que no comen heno, pues esas, mulas mecánicas. Entonces, con eso se manejan por la nieve, etcétera. Por ejemplo, aquí es un despliegue, ese es un monumento al mulo, digamos, en unidades de artillería, ¿vale? Donde los pobres sufrían bastante, pero sufrían ellos y sufría el mulo que estaba arando las tierras, o sea, que era así. Hoy tenemos energías renovables, esas cosas, pero no era así. Y ahí veis soldado vestido de blanco, como tiene que ser en la nieve, ¿eh? Y, bueno, simplemente por ver cosas interesantes, es los héroes de artillería. A ver, son muy famosos, hay muchos. Yo me voy a fijar en dos hechos. Uno, este, es el de Daoíz y Velarde, también expresado por Joaquín Sorolla, ¿vale? Es el 2 de mayo Joaquín Sorolla, no digamos de Goya, que también tiene muchas cosas, pero justo la reacción digamos, del cuartel en Monteleón, donde estaban Daoíz y Velarde, y se pusieron al lado del pueblo, ¿vale? Parece ser que ese caído es el de Daoíz, que era sevillano, era mayor, unos 40 y tantos años, el otro era cántabro, Velarde era más joven, unos 30 años creo que era, por ahí, y digamos su ímpetu animó al pueblo de Madrid, etc. Y como sabéis, pues es la fiesta del 2 de mayo, digamos, como el Día de Madrid, ¿no? Entonces, lo expresivo, digamos, del cuadro, estos grandes pintores de batallas, pues está ahí, es el, digamos, toda la tragedia y el fragor de la batalla, cómo se emplea y cómo están ahí los cañones, muchos de ellos ahí en la parte de la izquierda ya en manos de los paisanos, porque si no había soldados había que disparar esos cañones como sea. El cómo sea está este gran hecho, esta gran mujer o persona, porque es extraordinaria. Dicen que se la han mitificado. No, es que era extraordinaria ya como persona. Esta era simplemente una mujer de un cabo de artillería. Era el asedio de Zaragoza, ¿no? Justo en el Portillo. El Portillo paso yo muchas veces todos los días por ahí, ¿eh? Entonces, está ahí y en el Portillo, por supuesto, los franceses destruyeron prácticamente Zaragoza. Dicen que en Zaragoza queda el pilar y poco más de lo que había antes de los franceses, porque machacaron Zaragoza y machacada no fueron capaces de entrar en Zaragoza. Entonces, una de las cosas fue esta, que muertos alrededor cogió la mecha de los soldados y siguió disparando cañones exactamente igual como este, y siguió disparando cañones, ¿no? Los franceses vieron que aquello, dice, pero ¿dónde sale esto? Si ya todos los soldados están muertos, ¿no? No, había ahí una, no sé, la Virgen María o no sé quién había ahí, porque la cogieron prisionera, ¿vale? Se la llevaron prisionera y por supuesto se la iban a llevar a Francia como tal, a Francia. Y en Puente la Reina, nada menos muy cerca de Jaca, no sé lo que hizo, pero se escapó esa prisionera. Pero no es así, se alió con las fuerzas españolas y se fue nada menos que luchando en el sur contra Wellington.
y la volvieron a coger prisionera, ¿vale? Y se volvió a escapar de los franceses. Entonces ya, bueno, ya su historia, se casó con un médico, creo, del Levante, creo que de Alicante o Valencia, y bueno, y por supuesto su hijo fue artillero también, etc. Pero el temperamento de esa mujer es admirable, o sea, y bueno, lo mismo de Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas, pues está ahí representado, y con una gallardía y una entereza respecto al gran desastre que tiene alrededor, que no se lo creían. Fue el propio Palafox, general Palafox, la gran mente de Zaragoza, ¿no? Pues es el que la condecoró, que entonces no había mujeres militares, pues esta era una sargento militar. Eres sargento como sea, pero es más, luego contra Wellington le hicieron subteniente, ¿no? Una mujer en la historia subteniente porque tenía más valor que, vamos, que todos los artilleros juntos, vamos. Bueno, ya si vamos a la artillería actual, pues estamos en el 2021. ¿Qué pasa? Pues que aparecen misiles, lógicamente desde ya de los años 60 y tal hacia acá, pues son misiles de todo tipo, y aparecerá la autopropulsada e incluso los drones. Es decir, esto es un cañón, un 155, ¿no? Motorizado, con una potencia enorme. Se sigue utilizando a pesar de ser motorizado, los mástiles se abren, se cierran, se remolcan con un camión, pero por su gran alcance. Puede llegar hoy en día hasta 40 kilómetros con proyectiles especiales, con proyectiles guiados. En el propio proyectil va un GPS, tiene una precisión increíble y un alcance en ciertas proyecciones adicionales que se han hecho. Yo he tirado con él, con la sexta carga, pues ahora hay una carga especial para 40 kilómetros. 40 kilómetros son muchos. Esto que están hablando los rusos y tal, de munición nuclear, que siempre está... Esto es el última ratio o regis, es decir, la artillería disuasiva, amenazante. Afortunadamente, más vale que se quede ahí. Pero ellos dicen que os manda lo nuclear, dicen no, lo vamos a hacer táctica, nuclear táctica. Esto es nuclear táctica. Tiene un proyectil de artillería normal y que tiene efectos nucleares. Muy reducidos, pero nucleares. Y de eso sé un poquito porque tengo 3 cursos en OTAN, en Oberammergau, en Alemania. Bueno, los tengo ya medio olvidados. Hace tanto tiempo los tengo medio olvidados. Pero vamos, la cuestión sigue ahí. Entonces, esta es un cañón específico para eso. Y estos son los autopropulsados, es decir, que se mueven rápidamente. Una cuestión que tiene la artillería moderna es que la detecten, digamos, con radares. En una trayectoria tienen unos radares y con un pequeño arco de trayectoria que capturemos, sabemos el origen de trayectoria e inmediatamente está el fuego de contrabatería. Entonces la batería actual está entrenada, la batería, cuando hablo de España, de OTAN, etcétera, está muy entrenada. Nosotros siempre estamos bajo el paraguas de OTAN. Entonces está muy entrenada para que no sea localizada, inmediatamente disparar y salir corriendo, salir a otro asentamiento, etcétera y tal. Hay una serie de tácticas que no voy a contar. Decía Napoleón, dice, mis mejores generales tienen que ser artilleros. Eso decía Napoleón. Entonces, la artillería, otro, por ejemplo, Patton, decía, en la Segunda Guerra Mundial no la ha ganado ni uno ni otro, la ha ganado la artillería. Es decir, el que más potencia tiene de artillería es el que avanzaba. Lógicamente, en Normandía, el desembarco fue algo absurdo. O sea, desembarcar ahí en un acantilado no se le ocurre a nadie. Precisamente por eso se le ocurrió a las fuerzas angloamericanas desembarcar ahí. ¿Qué costó? Pues mucho fuego de preparación artillero desde los barcos, por supuesto, ¿no? Pero para que el infante al desembarcar, el de infantería marina tenía las cosas más resueltas. Pero bueno, y esa gran, digamos, fuerza alemana, pues se vio ahí derrotada y afortunadamente liberada Francia y podemos decir Europa, ¿no? Entonces, esa es como la capacidad disuasoria y esa facilidad de desprenderse. Y luego tenemos ahí misiles. Tenemos en España misiles Patriot. No digo ni cuánto ni dónde, pero Patriot. Tenemos la mejor tecnología.
poca, lógicamente no van a tener tanto como los americanos ni como los ingleses, pero tenemos. Entonces, y están ahí. Tenemos Patrio, con un alcance enorme, una precisión y unos sistemas de guía envidiables. Tenemos, por ejemplo, este Nazan, que es fabricación noruega, pero que está abasteciendo a toda Europa, digamos que es un sistema de protección de espacio de OTAN importante. Tenemos muchas cosas ahí. Y luego, bueno, simplemente como anécdota, hablo de las salvas de honor que se suelen hacer a grandes, normalmente personalidades. En España se hacen solo al rey, 21 salvas de rey, y a la princesa Leonor, o príncipe heredero, me da igual, le equivalen a 19 salvas de honor, ¿no? Entonces, pues se hace con cualquier tipo de cañón, etc. Normalmente se coge un cañón clásico, porque son salvas sin proyectil, solamente de fogueo, ¿no? Es el ruido más que otra cosa. ¿Esto por qué se hacía? Pues simplemente como todo, como ciertas tradiciones de los barcos cuando llegaban a puerto, entonces dicen, a ver, ¿qué llevas ahí? Lombardas cargadas. Dice, lo primero descarga la lombarda y no se haga alguna, se escape aquí en mitad del puerto. Entonces le hacían descargar las lombardas disparando. Entonces ya se ha quedado como, pues eso, anecdótico, que el barco llegaba al puerto y descargaba sus lombardas, sus petardos y disparaba y dice, ya voy vacío, ¿no? Y eso pues se ha quedado ya como simplemente como salva de honores, ¿no? Otra cosa interesante, que se hacen salvas a las 12 horas en el Ferrol y en Ceuta. Antes se hacía más en España, ahora solamente en Ferrol y en Ceuta. Y a las 12 horas se hace una salva de mediodía, dicen que es aquella del Ángelus o tal, pero normalmente su tradición real en la militar era en Ceuta, precisamente para avisar cuando había un barco pirata que se acercaba, daba una salva que anunciaba a la otra batería que estaba al otro lado de la bahía o tal, que estuviera preparada porque por ahí iba a pasar el barco pirata, etcétera y tal. Bueno, pero todo eso son tradiciones y se ha quedado en eso, en una salva que se hace, por cierto, en un cañón de montaña, que no teniendo mucha utilidad para otra cosa, pero se está utilizando para esto, en un 105-14, que se llama el cañón de montaña. Y luego otra cosa también tradicional de artillería son los armones de artillería. ¿Para qué se hacen? Para los sepelios de grandes personas, como por ejemplo tenemos ahí, pues he sacado unas cuantas. Aquí es el entierro de Kennedy en Estados Unidos. A la derecha está el entierro de Adolfo Suárez, fue enterrado, o sea, el sepelio, desfiló por las calles en un armón de artillería. Un armón es simplemente es un carro donde se llevaba los proyectiles de artillería, ¿vale? No es exactamente la cureña, ¿no? Donde iba el cañón, sino como cañones de suministro logístico, y se llama armón de artillería. Y aquí abajo, por ejemplo, este que está aquí, pues es el de Isabel II, ¿no? Está aquí, donde se enterró el sepelio de Isabel II, pues se hizo sobre ese armón. Quiero decir un poco, pues, esa categoría que se le da a la artillería. Y luego, simplemente, que Segovia, que tiene un carácter especial, porque, a ver, yo soy de la 34 promoción de la General, 262 promociones, cada año sale una de artillería, que ya va por la 300, ¿vale? Por las 300 promociones de artillería. Hace 300 años el Real Colegio de Artillería en Segovia estaba ahí, ¿vale? Entonces tiene una tradición enorme. Ahí está Santa Bárbara, que es un poco la patrona, como Infantería Inmaculada, o como Caballería Santiago, o como la Virgen del Carmen, la de los marinos, ¿no? Entonces, pues se le tiene una especial devoción, ¿no?, a eso. Y esta la Academia de Artillería, donde digo que ahí pues han formado todos los oficiales de artilleros de España. Fijaros aquí en su escudo, primero el negro y rojo, con el que empecé la primera transparencia, es una especie de coloridos, suelen llevarse en las sombreras y tal, o en actos protocolarios, en los pendones, digamos, en los banderines de los regimientos, etcétera. Entonces tienen los colores, los regimientos de artillería suelen tener esos colores rojo y negro, ¿no? Negro representando a la pólvora, rojo representando al fuego, ¿no?, de artillería. Y fijaros que en el escudo siguen
de artillería siguen de la academia los cañones cruzados. Es decir, por mucho misil, muchas cosas y tal, tenemos cierta, digamos, nostalgia a ese cañón cruzado, que son 2 cerbatanas ahí con bolaños y con bolitas y todo eso. Viene ahí el sapientia fidelita fortitudo, ¿vale? Como hemos dicho, la fortaleza, la fidelidad y la ciencia. Y luego, pues abajo, arriba, perdón, ultima ratio regis, que lo utilizan muchos artillerías del todo el mundo, todos para cada uno y cada uno para los demás. Ese siempre unidos que dice nuestro himno, ¿vale? Marchemos siempre unidos. Entonces, ese, y bueno, ese es un poco el lema que tenemos ahí en la artillería. Por último, os voy a presentar esto. Esto es un fotograma, perdón, de la película de Juegos de Guerra de hace 40 años, ¿no? Era, lógicamente, ciencia ficción, ¿vale? Es decir, en esa ciencia ficción se habla de muchos misiles, artilleros, etcétera, se habla de mucha robots, de mucha inteligencia artificial. Os puedo asegurar que hoy en día estamos en ello, en el preámbulo, ¿vale? Y que España no se queda atrás. España está aplicando, lo digo por los cursos. A ver, yo estaba en la universidad tranquilamente, vicedecano, con proyectos y tal. Luego ya al jubilarme digo, ya me he jubilado. Bueno, pues no me he jubilado. Entonces estoy todavía, vuelvo a los cuarteles ya de paisano, pero vuelvo a los cuarteles y colaborando, digamos, en guerra electrónica. Guerra electrónica es todo la protección de el espacio electromagnético, es decir, la radio, tal, los radares, etcétera, y la cibernética, digamos, la ciberdefensa, que es todo los hackers, ¿vale? Hackers ofensivos, que nos tenemos que defender de ellos, ¿eh? España es el segundo país del mundo con más ataques. El primero es Estados Unidos y el segundo, por supuesto, el primero en Europa es España. No sé por qué. No sé por qué funciona esa estadística. Por supuesto, nos defendemos muy bien. O sea, pero no solamente al ejército español, ¿no? Que también intenta los servidores. Sobre todo intenta una puerta trasera para los servidores de OTAN, pero no lo han conseguido nunca. Y sobre todo las grandes empresas. Ahí está el ejemplo. Noticias de hace pocos días, tal, etcétera, Telefónica, en fin, todo eso. Eso, hasta las grandes empresas, digamos, igual que la Guardia Civil nos defiende a todos nosotros, pues digamos, el Ejército también defiende los grandes intereses de toda España, sea en la empresa que sea, desde el punto de vista de protección física, pero también protección cibernética. Y en eso se están formando tropas, digamos, específicas solamente para eso. Con lo cual, quiero decir, por eso que estamos en última generación con nosotros. Y por mí, pues nada más. Muchas gracias. Me alegro de esta idea y que quiero que siga adelante. David, encantado de que hayas estado con nosotros y un acierto de que hayas contactado con nosotros aquí acorde a los conocimientos que tienes. No queda corto, esto de la guerra tecnológica sí queda para bastante más. Te quería hacer una pregunta. ¿Has visto hace medio año una película sobre la guerra de independencia con los franceses? Sí. Una película americana, parece que iba en el cantante Frank Sinatra con un cañón gigantesco. No sé si la has visto la película. No he visto la película. ¿La has visto? Pues el cañón, la rueda era como de este tamaño. Sí. 300, 400 personas por media España para llevarlo. Sí, es posible. Yo sé que, Napoleón tenía mucha confianza en su artillería, lo he dicho ahora, que decía que para él la artillería era esencial y determinante en las batallas. Ya era una revolución táctica. Se encontró con algo inesperado, que también revolucionamos nosotros la táctica, es decir, con la guerrilla. La palabra guerrilla la inventamos los españoles. Es decir, la forma de atacar a un ejército regular, poderosísimo, como era Napoleón con su artillería, eran todos los guerrilleros improvisados y con un espíritu combativo, es decir, en mi tierra no pisa ni un extranjero, ¿no? Entonces, y eso se revolucionó. La palabra guerrilla está puesto en las tácticas americanas, tal y como está, guerrilla, o sea, lo utilizaron en Vietnam, tal, etcétera, no lo han traducido, lo inventamos nosotros, ¿no? Y ante eso, también grandes tecnologías lo utilizó Napoleón y por eso decía
Y dice, yo los mejores generales son mis artilleros. Decía, los generales de artillería. Decía él, bueno, no vamos a echar aquí que, en fin, que luego hay infantes ahí muy buenos generales, por supuesto, ¿no? Y tienen que haberlo. Pues nada, Nada lo más. dicho, muchísimas gracias por... Nada, a vosotros. Gracias a vosotros. Nada, igual. Vamos a hacerte entrega también. Aquí tenemos de las jornadas para que te lo quedes aquí. Ah, muy bien. Vamos. Sí, sí, sí. Espera, que está haciendo la fotito aquí. Muy bien. Y también del libro de Miguel, que no sé si le tienes, se lo diremos que te lo firme. ¿No? De Miguel No. Salgado, Ah, Chinaro, muy nuestro bien. juez de paz. Sí, sí. Ah, muy bien. Y es Sí, sí. el catastro de la Ensenada de 1752. Pues muchas Bueno, gracias. muy bien. Muchas Por ahí gracias. para la foto. Sí, ya nos haremos una foto. Emilio, ¿dónde está Emilio? Emilio, ven, Luis, hacemos una foto contigo. Claro. Sí, sí. Contigo, ponte aquí al medio. ¿Nos has explicado ya quién es tu familia? Sí, claro. Ahora los motes. Claro. Yo llegué hasta tercera carga con el 175-60. Ahí ese sí que tenía artillería divisionaria. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Autopropulsado. autopropulsada, ya lo sé. Ya. Claro, yo estaba y además manejaba las Hewlett Packard. Sí, sí, sí. Claro. Sí, con el FC. Un levantamiento de Canevas. Sí, sí, sí. Cuando quiera. Sí. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Por supuesto. Muchas gracias. Si te quedas el fin de semana, estás invitado mañana a todos. Gracias. ¿Te vas a Gracias. quedar aquí? Creo que no, porque tengo que ir con mi hermana que tiene cosas en Madrid, entonces, y luego yo la semana que viene tengo curso. quién es tu hermana? El lunes, mi hermana Victoria. Ahí, sí. No, ahí. Victoria. Ahí está, sí. Es la que ha venido. Vicen no ha podido y mi hermana mayor pues está pendiente de una operación, pues tampoco que estamos ya. Sí, sí. Pues nada. David, si yo te quería saludar, Sí. hice la misma.